Hoy vamos a hablar de las enfermedades de almacenamiento de glucógeno, un tema que cuando uno inicia a estudiarlo por primera vez parece bastante enredado, ¿cierto? Porque a uno le aparecen este tipo de tablas que, como ustedes se pueden dar cuenta aquí, está lleno de un montón de nombres enredados, de enzimas que tienen unos nombres difíciles de recordar y además de un montón de sintomatología confusa y que uno enreda muy fácilmente. Y frecuentemente, pues, como uno suele estudiar este tipo de temas, sobre todo para exámenes de residencia, y le pone a diferenciar una enfermedad de la otra, uno siente que uno tiene que memorizar todo esto por memoria pura, lo cual es bastante difícil de hacer. Entonces uno dice, esto está complicado, ¿cierto? Sin embargo, como veremos en un segundo, aprender estas enfermedades en realidad no es tan compleja si uno lo hace de una forma inteligente. Y eso es precisamente lo que les voy a enseñar cómo hacer en este video. Para eso vamos a hacer tres cosas, que es realmente lo que ustedes tienen que hacer con estas enfermedades. Tienen que entender unos principios básicos que, como veremos en un segundo, no es para nada complicado. Después, un esquema para organizar estas enfermedades en tres categorías, que ya las veremos en un segundo. Y luego una mnemotecnia que es sencilla, en mi opinión, que les va a ayudar a recordar cuál es la enzima asociada a cada una de las enfermedades para que respondan correctamente todas las preguntas que les puedan salir, sobre todo en sus exámenes de residencia, porque como les digo, es la razón usual por la cual la mayoría de los médicos tienden a aprender este tipo de enfermedades. Sin embargo, como les digo, esto es un acercamiento como de primer paso que es útil para aprenderlo, ya sea para sus rotaciones, en caso de que les interese, o en general para iniciarse en el tema. Bien, entonces iniciemos con los principios básicos. Entonces, el cuerpo tiene dos moléculas clave entre las cuales cambia todo el tiempo, como dos estados, que son la glucosa y el glucógeno. Cuando el cuerpo le sobra energía en forma de glucosa, dice, bueno, yo aquí tengo un montón de energía, me sobra, no la voy a botar, voy a almacenarla. Y eso la almacena en forma de glucógeno. Y cuando el cuerpo ya necesita esa energía otra vez, necesita usarla porque está haciendo ejercicio o alguna cosa así, rompe el glucógeno y lo vuelve glucosa para utilizarla. Entonces está todo el tiempo intercambiando entre esos dos estados. Entonces lo que necesitamos entender es realmente algunos pasos clave en la formación de glucógeno y la destrucción de ese mismo, que precisamente es donde ocurren las mutaciones clave y las enfermedades que necesitamos estudiar acá. Entonces, iniciemos hablando de la formación de glucógeno. Afortunadamente, aquí lo único que uno tiene que entender es que la formación de glucógeno involucra una serie de enzimas y una serie de pasos en donde la mayoría, afortunadamente, no las tenemos que saber. Lo que sí tienen que entender y tener muy claro es que la formación de glucógeno básicamente consiste en yo unir una molécula de glucosa al lado de la otra y así. Entonces voy uniendo una con la otra. Y esa unión de moléculas de glucosa se hace a través de unos puentes que se llama alfa 1,4. Entonces estos puentes que ustedes están viendo aquí, todos estos de aquí que forman como una cadena así larguita, esos todos son puentes alfa 1,4. No tienen que saber cuál es la enzima que hace eso. Bien, simplemente tienen que saber que son puentes alfa 1,4. Pero como se dan cuenta aquí, la molécula eventualmente llega y se ramifica. Hay unos puentes que son aquí distintos que hacen que la molécula adopte no solo como una estructura así lineal, sino que se ramifique. Eso para que uno no sea tóxica, porque si fuera completamente lineal, sería una molécula tóxica. Eso lo sabemos precisamente porque hay una enfermedad, como ya veremos más adelante, en donde se acumulan precisamente estas líneas tóxicas y la gente le da cirrosis como cuando tiene 2 años. Y dos, porque además hace que la estructura sea mucho más compacta y quepa, como el ADN. El ADN se enrolla en sí mismo, es como más compactico y cabe mejor. Bien, entonces hay estos puentes que son distintos, ya no son alfa 1,4, sino son alfa 1,6. Esta aquí, la molécula que hace esto, la enzima que hace es la primera enzima que tienen que saberse, que se llama la enzima ramificadora. Entonces, primera enzima y realmente única enzima que tienen que recordar y memorizar en el proceso de síntesis de glucógeno es la enzima ramificadora. A mí me gusta recordar su nombre en inglés por una mnemotecnia que les voy a enseñar ahorita. En inglés se llama branching enzyme. ¿Listo? Entonces, branching enzyme. Aquí ahí lo escribí mal, pero bueno, ustedes me entienden. Branching enzyme. Bien. Entonces, puentes 1,4, puentes 1,6 y esos 1,6 los hace la molécula ramificadora. Eso es realmente todo lo que tienen que saber en cuanto a la síntesis de glucógeno. Ahora, digamos que yo quiero romper el glucógeno y generar glucosa libre. ¿Cómo hago ese proceso? Bueno, ahí se involucran una serie de enzimas, realmente tres enzimas, una de las cuales es la más importante, que viene siendo como una gran familia de enzimas que se llama las fosforilasas. Las fosforilasas. ¿Qué hacen las fosforilasas? Bueno, ellas rompen estos puentes. Estos puentes que nosotros estamos hablando aquí, de los alfa 1,4, ellas los rompen y van soltando las moléculas.
Entonces, ¿qué tenemos que saber? Hay unas fosforilasas para los tejidos donde más hay glucógeno. ¿Cuáles son los tejidos donde más hay glucógeno? Pues uno se pone a pensar, bueno, ¿qué tejidos almacenan como las reservas de energía? Bueno, el más importante, por supuesto, tiene que ser el hígado. Entonces, hay una fosforilasa hepática. Esa viene siendo como la más importante, pero también hay una a nivel muscular. Entonces hay una fosforilasa hepática y una fosforilasa muscular. Y luego hay una, como algo así como una fosforilasa, técnicamente no se llama así, no se llama fosforilasa, pero hace la misma función que las fosforilasas, que se llama la maltasa. Yo la considero como una prima hermana slash gemela lejana de la fosforilasa, porque lo que les digo, hace la misma función, rompe estos puentes 1,4, alfa 1,4, pero no lo hace en el citosol, lo hace en los lisosomas. Bien, pero creo que ayuda a ubicar como todas estas enzimas en la misma bolsa, porque al final de cuentas todas hacen lo mismo, rompen los enlaces alfa 1,4, todos hacen lo mismo. Bien, entonces es como la primer gran conjunto de enzimas que hacen lo mismo, rompen enlaces alfa 1,4. Luego están las enzimas que rompen los enlaces que falta, los enlaces alfa 1,6. Las enzimas que los hacían se llamaban enzimas ramificadoras, por lo tanto las enzimas que los van a romper se van a llamar enzimas desramificadoras. Desramificadoras. En inglés, debranching enzymes, ¿cierto? Entonces teníamos las branching enzymes que generaban las ramas y las debranching enzymes que quitan las ramas, que quitan los puentes alfa 1,6. Bien. Y nos falta solamente el como la tercera gran enzima que ayuda en el proceso de quitar, de romper el glucógeno y generar glucosa libre, que es realmente la más como taquillera de todas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando uno va cogiendo, cuando todas estas enzimas van actuando, lo que van generando no es glucosa libre. Lo que van generando realmente es una molécula de glucosa con un fosfato pegado ahí en la posición 6. Se llama glucosa 6-fosfato. Ese fosfato, ustedes recordarán de sus clases de bioquímica, está ahí pegado precisamente para que no se salga del hígado. Se lo ponen ahí porque si no se lo pusieran, se saldría libremente el hígado. Entonces se lo ponen para que se quede pegado y no pueda salir del hígado. Entonces yo necesito una enzima que precisamente llegue aquí y le quite ese fosfato para que esa glucosa pueda salir del hígado e ir a los tejidos que necesita. Entonces hay una tercera enzima que hace eso. Esa se llama la glucosa 6-fosfatasa. ¿Listo? La glucosa 6-fosfatasa. Esa es la enzima que le quita ese fosfato y permite que salga a los demás tejidos. Entonces, en resumen, para la formación de glucógeno, la enzima más importante viene siendo la enzima ramificadora, ¿verdad? Que nos pone los puentes alfa 1,6. También están los puentes alfa 1,4 que ponen como la parte lineal. Para la destrucción de glucógeno tenemos, primero que todo, las fosforilasas, ¿verdad? Que tenemos una versión hepática, una versión muscular y algo así como una versión, técnicamente no es una versión, pero pues hace la misma función, una versión en lisosomas que se llama la maltasa. Luego tenemos también una, como lo opuesto de la ramificadora, que es la molécula o la enzima desramificadora. Bien, y además tenemos la que hace el pasito final que le quita el fosfato para que pueda salir, que es la glucosa 6-fosfatasa. Bien, entonces eso es para la formación y eso es para la destrucción del glucógeno. Con eso, claro, ahora sí podemos pasar a hablar un poquito de cómo se organizan, cuál es una manera, un esquema mental para organizar estas enfermedades y una mnemotecnia muy sencilla que ya se les voy a contar para recordar las enzimas. Entonces, lo primero que tenemos que hablar es el esquema. Entonces, estas enfermedades se clasifican en tres grandes categorías. Aquellas que afectan a los músculos, aquellas que afectan a el hígado y aquellas que afectan a ambos tejidos. Y eso es precisamente lo primero que yo quiero que hagan cada vez que reciban y que vean un caso clínico en un examen de residencia o en la clínica o en lo que sea. Intenten ver en qué categoría se clasifica el paciente, porque es lo que más les va a ayudar a organizarse ustedes primero y después a intentar recordar la enzima y todo lo demás. Si logran hacer eso, ya avanzaron un 70%. Entonces, aquellas que afectan a los músculos típicamente van a presentar precisamente con síntomas musculares como hipotonía, fatiga, debilidad, etcétera. A veces pueden afectar el corazón, como veremos en un segundo, pero van a ser síntomas musculares únicamente. Aquellas que afectan al hígado típicamente van a presentar con hepatomegalia
y con hipoglucemia, como también veremos en un segundo. Pueden presentar como síntomas, pero esos son como los dos principales. Y aquellas que afectan a ambos van a tener las dos cosas. Van a tener no solo hipotonía y síntomas musculares, sino también hepatomegalia y hipoglucemia. Entonces van a tener ambas manifestaciones. Bien, entonces, ¿cómo recordar cuál enfermedad o cuáles de las 6 enfermedades principales? Vamos a hablar de solamente las 6 principales. Hay más, pero 6 son las más importantes y son las que vamos a cubrir con esta mnemotecnia. Entonces, yo sé que al principio suena un poco chistosa, pero esta es la mnemotecnia y hay que escribirla de la siguiente manera, así en vertical como ustedes la encuentran aquí. Funciona mucho mejor a propósito si logran no solo leerla, sino imaginarla. Entonces, está Popeye Malta, McDonald's Fanta, Hércules Fan, de Voldemort Taza, ABCD. Yo sé, es un poco ridícula, pero créanme que es muy buena y en mi opinión es mejor que incluso muchas otras que hay por allá afuera, porque no solo les va a recordar la presentación clínica, la categoría de cada enfermedad, sino también la enzima. Hasta donde yo conozco, no hay ninguna otra mnemotecnia que haga esas 3 cosas. Entonces, déjenme explicarles más o menos cómo funciona cada línea de la mnemotecnia y cómo les puede ayudar a recordar cada una de esas cosas. Bien, entonces iniciemos con la primera categoría de las enfermedades, que son las enfermedades musculares. Esas las vamos a recordar con las primeras 2 líneas de la mnemotecnia, Popeye Malta y McDonald's Fanta. Yo personalmente lo que me imagino literalmente es como a ambos personajes, a Popeye y a McDonald's, al de Ronald McDonald, sentados en una banca ahí tomándose la bebida. Popeye va a estar con su malta, con su pony malta, y McDonald's va a estar con una Fanta, con la gaseosa Fanta. Entonces, la primera palabra, lo que viene siendo el personaje, nos va a recordar la enfermedad. Entonces, Popeye nos va a recordar la enfermedad de Pompe. Bien, primera enfermedad que mencionamos. McDonald's nos va a recordar la enfermedad de McArdle. La enfermedad de Pompe y la enfermedad de McArdle son las 2 enfermedades de almacenamiento de glucógeno que son musculares o principalmente musculares. Bien, ¿y cuáles son las enzimas deficientes en estas enfermedades? Eso lo vamos a recordar a través de la bebida que están tomando. La enzima deficiente en la enfermedad de Pompe comienza con M. Entonces, ¿cuál es? La maltasa. ¿Y cuál es la enzima eficiente en la enfermedad de McArdle? Comienza por F, es la fosforilasa. Ah, pero hay 2 fosforilasas, una muscular y una hepática. Bueno, pongámosle lógica. ¿Estamos en qué categoría? En la categoría de enfermedades musculares. Entonces, ¿cuál va a ser la enzima deficiente aquí? La fosforilasa muscular. Bien, entonces tenemos enfermedad de Pompe, que está deficiente la maltasa, enfermedad de McArdle, deficiente la fosforilasa muscular. Ahora bien, lo que deben saber de ambas enfermedades es que aunque ambas afectan los músculos, afectan partes completamente distintas de los músculos. La enfermedad de Pompe es una enfermedad que afecta mucho más o su complicación más importante viene siendo el músculo cardíaco. Eso es realmente lo que uno tiene que ponerle más atención y eso es lo que van a resaltar más en el caso clínico que les van a presentar. La cardiomiopatía hipertrófica. Eso viene siendo lo que ustedes tienen que ponerle mucha atención, de que en algún lado les van a poner un electrocardiograma, un ecocardiograma, van a resaltar algo relevante a la parte del corazón. Yo la manera en la que lo recuerdo es Pompe, qué pena, no Popeye, Pompe, Pomp, Pompe, Pomp del corazón, ¿listo? Entonces, cardiomiopatía hipertrófica. Pueden tener también alteración en el músculo esquelético. De hecho, dependiendo si la presentación es porque puede ser tanto en adultos como en niños. Entonces, en niños puede presentar más con hipotonía, en adultos puede presentar un poquito más con debilidad y eso. Entonces, ambas pueden alterar también el músculo esquelético. Pero importantísimo, algo que no se nos puede pasar es va a afectar músculo cardíaco. Eso es lo que tengo que estar pendiente. Pompe, pomp, pompe, pomp. Bien. En la enfermedad de McArdle no se afecta el músculo cardíaco, no se compromete, es solamente el músculo esquelético. Entonces aquí los pacientes van a presentar fatiga, van a presentar calambres, van a presentar dolor, van a presentar intolerancia al ejercicio, van a presentar una cosa que en inglés se describe como el fenómeno de second wind. Entonces, second wind es que estos pacientes inicialmente van a presentar una intolerancia muy severa al ejercicio, pero descansan y rápidamente se recuperan. Eso se llama el efecto de second wind, como que tienen un segundo viento y se recuperan. Bien, entonces eso es la enfermedad de McArdle y esa es la enfermedad de Pompe. Pompe, Pomp, McArdle es mucho más músculo esquelético. Bien, esas son
las enfermedades musculares. Pasamos ahora a hablar de las enfermedades hepáticas. Ahí está Hércules Fan, Voldemortaza. Hércules Fan de Voldemortaza. Entonces, de nuevo, pueden hacer esta asociación como visual, pueden imaginarse como en la banca de al ladito a Hércules. Con lo mismo, pueden, si algo, incluso pueden imaginárselo a Hércules Fanta, si eso les ayuda, como también con una Fanta, porque al final de cuentas, como veremos en un segundo, aquí está deficiente la misma enzima. Entonces, Hércules Fanta de Voldemortaza. Entonces, Voldemort ahí como con su taza de té y a Hércules Fan, ahí como siendo fan ya sea de él o con una Fanta, no sé, cómo les sirva más. Bien, pero bueno. Hablemos entonces de qué enfermedades están acá. Entonces, aquí la primera enfermedad que vamos a tener se llama la enfermedad de Hers. Y la segunda va a ser la enfermedad de von Gierke. ¿Listo? Entonces, enfermedad de Hers y enfermedad de von Gierke. Y las enzimas que están afectadas van a ser, primero que todo, la fosforilasa, que en este caso va a ser ¿cuál? La fosforilasa hepática. Y luego vamos a tener, aquí es donde va a ser como menos intuitivo, porque ya no va a ser la inicial la que nos da la pista, va a ser la última parte de la palabra, asa. Entonces va a ser la fosfatasa. La fosfatasa. ¿La cuál molécula es cuál estamos hablando? Obviamente la glucosa 6-fosfatasa. Ahora bien, estos dos síndromes, como yo les estaba contando, básicamente presentan con un síndrome que a mí me gusta recordarlo con las 3 H. Y es fácil recordarlo porque estamos hablando de los síndromes hepáticos. Entonces, presenta con 3 Hs. Entonces, está la H de hepatomegalia, que es fácil de recordar. Como la glucosa está quedando ahí atrapada, el glucógeno no se puede romper, pues el hígado crece. Aparte de eso, les da hipoglucemia. Eso también es bastante fácil de entender, porque si la glucosa no puede salir del hígado, se está quedando ahí atrapada, pues los demás, la sangre, si yo la mido, pues la glucosa va a estar baja. Y aparte de eso, también les da hiperlipidemia. Entonces ahí uno se comienza a preguntarse, ¿cómo así que hiperlipidemia? Eso no tiene sentido. Bueno, en realidad sí tiene sentido, porque aunque nosotros sabemos que sí hay glucosa y sí hay reservas de energía, pues el resto del cuerpo no lo sabe. El resto del cuerpo lo único que está sintiendo es que hay hipoglucemia. Y hay hipoglucemia, y hay hipoglucemia, y hay hipoglucemia, y hay hipoglucemia. Y no importa cuántas señales esté enviando, esa hipoglucemia parece no mejorar. Entonces el cuerpo dice, oiga, no, nos quedamos sin reservas de energía. Entonces cualquier reserva de energía que medio parezca servir, comienza a destruirla. Entonces, ¿qué comienza a hacer el cuerpo? Comienza a coger, por ejemplo, todas esas reservas de ácidos de grasa y comienza a catabolizarlas, comienza a romperlas. Entonces, comienza a catabolizar los ácidos grasos y comienza a liberar precisamente ácidos grasos que se liberan, van hacia la sangre a utilizarse como fuente de energía. Entonces, si yo voy y mido en la sangre cómo están los ácidos grasos, van a estar altos porque precisamente están movilizándose por el torrente sanguíneo para llegar a los tejidos y yo los voy a medir y van a estar altos. De ahí viene la hiperlipidemia. En casos más severos, que ya veremos cuál es la enfermedad más severa de estas dos, no solamente voy a ver eso, sino que también voy a ver que los mismos aminoácidos van a comenzar a romperse y voy a detectar cuál es el producto de degradación del ciclo de los aminoácidos, que viene siendo la urea. Entonces voy a ver hiperuricemia también. Bien. Entonces sí. Ahora bien, ¿cómo diferenciar ambas enfermedades? Básicamente por la severidad del cuadro y los hallazgos asociados. Las dos enfermedades van a presentar con esto, ambas. Pero Hers va a ser solo esto y va a ser como un grado leve. Von Gierke va a ser esto, un grado mucho más severo, y además de esto va a ser hiperuricemia, que ya les estaba contando por qué se da, precisamente por la degradación de los aminoácidos, y además de eso también debe haber acidosis láctica. ¿Listo? Acidosis láctica. Ahora uno se pregunta, ¿por qué acidosis láctica? Bueno, es sencillo. Entonces, aquí yo tengo una deficiencia de qué enzima? De glucosa 6-fosfatasa, ¿verdad? Entonces, ¿qué intermediario se va a comenzar a acumular? Pues el que va justo antes, glucosa 6-fosfato. Entonces, ¿qué tipo de vía metabólica inicia con esta molécula, con glucosa 6-fosfato? La glucólisis, ¿verdad? Entonces, la glucólisis inicia con glucosa 6-fosfato. Y si yo tengo un montón de glucosa 6-fosfato, pues, ¿qué va a comenzar a pasar? Que va a comenzar a ocurrir más y más y más glucólisis, lo cual va a llevar a la producción de más y más piruvato. Y si hay un exceso de piruvato, ¿qué va a comenzar a pasar? Que se produce eventualmente lactato. Entonces, de ahí viene precisamente la acidosis láctica que estamos describiendo acá.
Bien, entonces si ustedes ven solamente esto y el cuadro es más o menos leve, HERS. Si ven esto más esto y el cuadro es un poquito más severo, es von Gierke. Bien, esas son las hepáticas. Y luego tenemos las mixtas, que es la parte de la neumotonía más sencilla, es A, B, C, D. La única parte medio difícil es que para que esta parte de la neumotonía funcione, uno tiene que recordar las enzimas en inglés. Ya verán en un segundo. Pero bueno, aquí lo que uno tiene que recordar es que están la enfermedad de Andersen, la enfermedad de Cori, y las enzimas correspondientes son la branching enzyme y la, aquí la escribí mal, la debranching enzyme, es decir, la enzima ramificadora y desramificadora. Bien, la que pone los alfa 1,6 y la que los quita. Ambas son las enfermedades más severas, se ven en los primeros 5 años de vida, usualmente les van a presentar un paciente que está en el primer, segundo, tercer año de vida. Andersen, lo clásico es que les van a presentar un paciente que en ese primer, segundo, tercer año de vida ya tiene fibrosis. Cuando les digan eso, como paciente en donde los primeros años de vida ya tiene fibrosis, tiene que estar Andersen en el diferencial. Eso es como lo clásico. Les dicen, es de las que menos evalúan, pero eso es como lo clásico que dicen. Y Cori, lo que les van a decir aquí usualmente en el caso, es que van a encontrar en la biopsia dextrinas límite. Dextrinas límite es básicamente que encuentran como, precisamente como aquí no está la molécula que quita las ramitas, pues cuando voy y veo la biopsia, veo un montón de ramitas ahí terminales, porque cuando como llega la hora de que se corten esas como ramiticas ahí que quedaron, no se puede. Entonces quedan como esos aguinaldos ahí pendientes, ¿bien? Que son esos pedacitos que no se alcanzaron a cortar y que donde ya las demás moléculas, las demás fosforilasas ya simplemente no pueden seguir cortando. Esas son las dextrinas límite, ¿bien? Pero sí, ambas van a tener síntomas tanto musculares, sobre todo hipotonía, como son pacientes muy chiquitos, y hepáticos, sobre todo la hipoglucemia. Bien, ahora entonces pasemos a un par de casos clínicos para probar lo aprendido. Siéntanse libres de parar el video. Yo voy a continuar aquí para hacer la retroalimentación, pero ustedes por favor paren el video, intenten aplicar lo que aprendieron aquí y continuamos con la retroalimentación. ¿Listo? Muy bien, entonces para que sepan, estos casos los saqué directamente de Lecturio. Si quieren seguir practicando, ahí van a encontrar un poco más de casos clínicos. Muchas gracias a ellos también por ser patrocinadores del canal. Este video no fue patrocinado, pero pues les doy las gracias por darme estos casos clínicos. Por ahora, resolvamos los casos juntos. Entonces, lo primero que uno siempre tiene que hacer, como yo les dije, es intentar categorizar el caso clínico. Entonces, ¿en qué categoría estamos? ¿Un paciente que es principalmente muscular, principalmente hepático o una enfermedad que es mixta? Bueno, si uno se fija aquí, los síntomas son principalmente hepáticos, ¿cierto? Tenemos hepatomegalia, tenemos hipoglucemia y además, no solo eso, sino que tenemos síntomas asociados, que ya veremos en un segundo. Pero entonces estamos en claramente la categoría de principalmente hepático. Y ahí entonces lo que nos toca hacer es recordar cuáles son las dos enfermedades principales. Entonces, ¿cómo es que era la mnemotecnia? Entonces estaba Popeye, Malta, McDonald's, Fanta y luego se inicia la parte hepática. Entonces está Hércules, ¿cierto? Fan de Voldemort. Taza. Bien. Entonces está la enfermedad de HERS, que es causada por fosforilasa, y von Gierke, que es causada por la glucosa 6-fosfatasa. Entonces, tiene que ser alguna de esas dos, o HERS o von Gierke. ¿Cómo es que las diferenciamos? La severidad, ¿cierto? Hay una que es más leve y una que es más severa. ¿Cuál es que es más leve? La enfermedad de HERS. Y la más severa es von Gierke. ¿Esta cuál les parece que es? ¿La más leve o la más severa? Bueno, esto parece más severa, ¿verdad? Porque tiene hiperlactatemia, hiperuricemia. Bueno, la hiperlipidemia dijimos que están las dos, pero tiene hiperlactatemia y hiperuricemia, que eso dijimos que era muy característico de von Gierke. Entonces, claramente estamos en von Gierke y esa se da por deficiencia de glucosa 6-fosfatasa, que es precisamente la respuesta correcta en este caso, que es la opción E. Bien, pasemos al segundo caso clínico, también sacado directamente de Lecturio, para que practiquemos. Pausen el video por favor, tomen su tiempo, intenten aplicar lo que aprendimos y ahorita damos la retroalimentación. Muy bien, hagamos el mismo ejercicio aquí entonces. Primero, ¿en qué categoría estamos? ¿Principalmente muscular, principalmente hepático o mixto? Bueno, es bastante claro que estamos en la categoría principalmente muscular, ¿verdad? Debilidad, calambres, dolor, sin ninguna mención de hipoglucemia, de hepatomegalia, nada. Entonces estamos en claramente muscular. Entonces, aquí las líneas son Popeye, voy a ponerlo en negro.
Entonces tenemos a Popeye, Malta, McDonald's, Fanta, ¿cierto? Entonces la enfermedad de Pompe y la enfermedad de McArdle y cada una se asocia a una enzima que ya veremos en un segundo. Bien, entonces una me menciona el corazón, una no. Aquí por algún lado me mencionan que está dañado el corazón. No. Si no me lo menciona en un examen de residencia, probablemente es porque no va por ahí la cosa. Entonces yo asumo que es la enfermedad de McArdle. Bien. Entonces, ¿por qué está causada la enfermedad de McArdle? Por deficiencia en la fosforilasa muscular, que es la respuesta correcta. Una cosa que me acabo de dar cuenta que yo no les comenté es que en esta enfermedad también, cuando los pacientes tienen un esfuerzo muscular, les da frecuentemente mioglobinuria, que es precisamente lo que estamos viendo acá. Es un hallazgo clásico de esta enfermedad, también como el de second wind. Cuando nos describen second wind, que era como este alivio después del descanso, también les pueden describir esto para darles como el diagnóstico. ¿Listo? Entonces, la fosforilasa viene siendo la respuesta correcta en este caso. Pero como se pueden dar cuenta, no es muy difícil. Si uno entiende los principios básicos, si uno tiene un esquema mental para organizarlo en las tres categorías que les dije y si uno tiene una mnemotecnia para ubicar cuáles son las enzimas y recordarlas, realmente estas no son muy difíciles. Lo que les recomiendo ahora es que sigan practicando, búsquense casos, Lecturo es un buen sitio para hacer eso. Van a darse cuenta que si siguen haciéndolo, la gran mayoría, 90-95% de los casos clínicos se vuelven supremamente fáciles de hacer. Espero que les haya servido el video. Déjenos un like, un comentario que les gustaría ver en el siguiente y nos vemos en la próxima.